Y para mí el punto más importante es el punto del bienestar animal, que es mi quinto punto. No podemos hablar ya, Gonzalo, de unidades de producción de ningún tipo si no iniciamos hablando sobre el bienestar animal. El bienestar animal, desde mi punto de vista, es una cuestión de actitud, no de recursos. Es decir, de querer implementar un buen manejo de bienestar animal. Y uno de los errores más comunes en ganadería lechera es que las crías paren cuando quieren, ¿no? No hay una meta establecida. Bueno, perfecto, ahora nació. ¿Y qué hacemos cuando nace? Lo más importante que siempre venimos hablando es el calostro. Calostro por las defensas de las enfermedades, pero sabemos que hay otras cosas más, no solamente inmunoglobulinas, ¿no? Claro, de acuerdo, Gonzalo. Bueno, como punto uno de los 5 puntos que vamos a tratar de darles en esta charla del día de hoy, el primer punto, pues vimos que la programación fetal, y con programación fetal es darle un buen cuidado a la vaca seca para que la cría pues nazca en buenas condiciones y poder tener este mejoramiento genético de producción y de rentabilidad dentro del establo. Y el punto dos sería el calostro, como bien comentas. Todo mundo habla, sabemos todo mundo de la importancia del calostro. Hablamos mucho de las inmunoglobulinas, pero el calostro es más que inmunoglobulinas. Sabemos que un buen manejo del calostro nos va a ayudar a que esa becerra tenga supervivencia, que tenga buena salud y tenga obviamente un buen crecimiento. Pero cuando hablamos de calostro, a mí me gusta resumirlo en 3 palabras, que todo el mundo se aprende bien fácil: tiempo, cantidad y calidad. Entonces, cuando se habla de calostro, tenemos que tomar en cuenta estas 3 palabras. Tiempo. ¿A qué me refiero con tiempo? No deben de pasar más de 2 horas de que nació la becerra para que reciba su primera toma de calostro. Y con calostro me refiero al primer ordeño de la vaca. El segundo ordeño de la vaca recién parida, ya eso ya no es calostro. Aunque ustedes lo vean de color amarillo todavía y tenga mayor densidad, a eso ya se le conoce como leche de transición. Calostro solamente es la primera ordeña de la vaca. Eso es en cuanto a la palabra tiempo. Cantidad. ¿Qué cantidad, Gonzalo? Resumen, es el 10% de su peso vivo. La becerra debe de consumir el 10% de su peso vivo de calostro antes de estas 2 horas de haber nacido. Por ejemplo, nace de 40 kilos la becerra, debe de consumir 4 litros de calostro. Y la tercera palabra, calidad, nos hacemos referencia a que sea de la mejor calidad posible que hay dentro del establo. Y la calidad del calostro también es bien importante el momento en que ordeño a la vaca. ¿Qué pasa en muchas fincas? La vaca, si para en el transcurso de la mañana, cuando ya pasó el corral al que le corresponde meterse, la van a ordeñar hasta en la ordeña de la tarde. Y si la vaca para en la tarde, noche, se va a ordeñar hasta en la mañana. Y hay un dato bien interesante aquí con el tema de la calidad, Gonzalo. Por cada hora que pasa sin ofrecerse el calostro, disminuye un 3.7% la absorción de IgG. Pero el tema está bien interesante. Por cada hora que pasa la vaca sin ser ordeñada, disminuye también alrededor de un 3.7% la absorción de esa IgG. Entonces es igual de importante hablar, pues bueno, si voy a ordeñar a la vaca, voy a sacarle el calostro para ofrecérselo a la cría, pues también hay que hacerlo de forma pronta, ¿no? Lo ideal es que dentro de la sala o del área de partos de un establo tengan una ordeñadora individual para que al momento que pare la vaca, reconozca a la cría, se pongan a ordeñarla, ¿no? Y extraer este calostro lo más rápido posible para evitar pues ese tema de la disminución de absorción de inmunoglobulinas. Eso es en cuanto a tiempo, cantidad y calidad.
Y obviamente pues con calidad también tenemos que tomar en cuenta la microbiología de ese calostro. Cuando hablamos de calostro pasteurizado, que es lo ideal, es que tenga menos de 10,000 unidades formadoras de colonia por ml, y como cuenta total de bacterias, pues estamos esperando que tenga menor a 100 unidades formadoras de colonias, hablando de bacterias coliformes. Es decir, que también el proceso de la ordeña de la vaca que acaba de parir, pues tiene que ser de la misma higiene, con la misma higiene, con el mismo cuidado que cuando ordeñas a una vaca que la leche se va a un tanque enfriador. Porque ¿qué pasa en muchos establos? Ordeñan a la vaca y como es de las vacas recién paridas, a veces los ordeñadores no le toman el mismo cuidado y pues tu calidad microbiológica aumenta, ¿no? Y muchos podrán pensar, pues no pasa nada, al final la voy a pasteurizar. Pero la calidad, acuérdense que siempre es desde el origen. Entonces tenemos que cuidar también la microbiología mucho antes de pasteurizar, ¿no? Para que disminuyamos aún más todo este recuento de bacterias que al final pues va a ir a la pancita de la becerra. No sé si tengas algún comentario de aquí sobre de eso. No, 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 es todo tal cual como vos decís. Arrancamos primero que cuidemos la vaca y después que le demos calostro, ¿no? Y que ese calostro, para que sea de calidad, no solamente es que tenga inmunoglobulina, sino que no produzca enfermedad desde el punto de vista de bacteriología. Así que no, 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 tal, excelente. Claro, y bueno, también me gustaría también, cuando hablamos de calostro, les digo, sí es bien importante lo que todo el mundo nos ha dicho del tiempo, la toma y demás, pero también en qué situaciones podemos encontrar o esperar bajas concentraciones de IgG en el calostro, vacas de primer parto. Se nos ha dicho mucho, por mucho tiempo, que el calostro de las vaquillas no se ofrece. Aunque a mí en mi vida práctica me ha tocado medir calostro de vaquilla y me parece que es de buena calidad, normalmente ese calostro no se ofrece al menos de que no tengas otra opción. Por la experiencia inmunológica, que va a ser mucho menor en una vaquilla que en una vaca. Vacas, ya también ya está bien demostrado que vacas que padecen estrés calóricos en preparto, su cantidad o su concentración de IgG va a variar. Vacas obviamente con mastitis clínica al momento del parto, pues va a bajar esa concentración de IgG en el calostro y ese calostro no se va a ofrecer. Entonces volvemos a lo mismo, Gonzalo, del punto uno. Hay que cuidar a nuestras vacas secas, hablando en confort y en nutrición para tener una buena calidad y cantidad de calostro, ¿no? Excelente. Eh, Después del calostro, nos gustaría terminar de cubrir los 5 puntos. ¿Cuál sería el punto 3 en tu librito? El punto 3, Gonzalo, yo hago referencia sobre el estrés térmico. Se habla mucho del estrés térmico de las vacas en lactancia, sobre todo del estrés térmico por calor, pero nadie habla o muy pocas personas hablan sobre el estrés térmico en la becerra. Y me gustaría centrarnos en el estrés térmico por frío, porque de calor ya hay mucha información. Pero ¿qué pasa con las becerras cuando tienen un estrés térmico por frío? Por debajo de los 10 grados centígrados, Gonzalo, una becerra recién nacida va a emplear su energía, la energía que ella está consumiendo a través de la leche y del concentrado iniciador, la va a usar para mantener su temperatura corporal. Es decir, que no voy a tener buenas ganancias diarias de peso en la lactancia en época de frío y sobre todo si no tengo herramientas para disminuir el impacto del estrés por frío en mis becerras, porque va a tener frío y esa energía que está consumiendo en vez de invertirla en ganar peso, la va a invertir en mantener su energía corporal. Hay un dato bien interesante que se dice que por cada grado centígrado que la temperatura disminuya en comparación con la zona termoneutral de la becerra, se va a elevar un 2% los requerimientos de energía metabolizable de la becerra. Es decir, que una estrategia para evitar
que disminuya la ganancia diaria de peso en nuestras becerras en la época de frío, pues es aumentar el consumo de energía metabolizable, ¿no? Y esa es la regla de oro. Si la becerra no está consumiendo energía suficiente en época de frío, comenzará a utilizar la grasa corporal para mantener la temperatura corporal. Algunas estrategias, Gonzalo, que podemos hacer para cubrir las necesidades energéticas de las becerras en época de frío es de ser posible, proporcionar más nutrientes. Por ejemplo, si le dan 2 veces la leche al día, pues aumentar una tercera toma, ¿no? Obviamente esto es gradual para evitar un impacto digestivo en la becerra. También se puede llegar a ofrecer en época de frío medio litro o inclusive 1 litro más de leche. Y, o en otros casos puedes mezclar la misma cantidad de leche que le das a la becerra, pero tratar de concentrarlo más en sólidos con algún sustituto de leche. Y utilizar sustitutos de leche, bien importante que tenga el 20% de grasa, ¿no? Esas son algunas de las recomendaciones. Obviamente también evitar que el aire frío le dé de forma directa a las becerras, es decir, hay que tratar de aislarlas de estas corrientes de aire frío, pues para que no tengamos ese problema, ¿no? De la disminución de la ganancia diaria de peso, que al final eso va a impactar en el primer, en el primer parto en el primer parto de la becerra, ¿no? Va a reducir, obviamente, su producción de leche. Excelente, sí, sí, muy importante darles ese confort a los animales para que no gasten la energía que estamos tratando de consumir para mantener la temperatura, sino para crecer. De acuerdo. Excelente, excelente. Y luego de eso, ¿cuáles son los siguientes puntos donde vos te enfocás? Claro, mira, como punto 4, pues es la alimentación de sólidos. Eh, Haciéndolo muy breve, la ganancia diaria de peso esperada que nosotros queremos en lactancia es de 800 gramos diarios. En lactancia, pero ojo, esos 800 gramos diarios de ganancia de peso no los vamos a obtener por obra de solamente de la leche. El 50% del trabajo de la alimentación, pues es la leche o el sustituto de leche, pero el otro 50% es la del concentrado iniciador. Entonces es importante que vayamos aumentando la cantidad del concentrado iniciador, que sea uno de muy buena calidad, de buena digestibilidad. Y también, por ejemplo, en el tema de la leche se habla mucho de las curvas de ofrecimiento de leche. Tradicionalmente acá en México, Gonzalo, se ofrecen 2 litros de leche en la mañana, 2 litros de leche en la tarde, es decir, por día 4 litros de leche a la becerra. La becerra debe de consumir el 10% de su peso vivo, no solo de calostro, sino también de leche. Entonces, cuando tenemos becerras de 30 días de nacida, deberíamos de ofrecerle más cantidad de leche. Entonces, hay nuevas propuestas de la curva de leche, que es decir, en la primera semana de edad empiezan a ofrecerles 4 litros de leche, a la segunda le aumentan 1 litro más, 2, va variando de la unidad de producción, para que cuando la becerra cumple alrededor de 30 a 35 días de vida, consuma alrededor de 8, inclusive 10 litros de leche y de ahí vas bajando para conforme se va acercando el tiempo del destete, para que la becerra tenga esta suficiente cantidad de energía y obviamente les digo, usar un buen concentrado iniciador y darles buena cantidad de concentrado iniciador. Al final todo eso, Gonzalo, se paga, ¿no? Eso es como punto 4, el tema de alimentación. Y para mí el punto más importante es el punto del bienestar animal, que es mi quinto punto. No podemos hablar ya, Gonzalo, de unidades de producción de ningún tipo si no iniciamos hablando sobre el bienestar animal. El bienestar animal, desde mi punto de vista, es una cuestión de actitud, no de recursos. Es decir, de querer implementar un buen manejo de bienestar animal. Por eso les digo, es cuestión de actitud, no de recursos. Se habla mucho, por ejemplo, en unidades de producción, perdón, en animales de zoológico sobre el enriquecimiento ambiental. Eh,
que le ponen a los leones cajitas, cosas como para que jueguen, pero ¿qué pasa en ganadería lechera? ¿Qué estamos haciendo al respecto? La verdad que conozco bien poquititas fincas que se dedican a hacer un manejo de bienestar animal en la crianza de reemplazos y empecemos por algo súper sencillo, por eso les digo, es cuestión de actitud, de quererlo hacer, sobre tus grupos de manejo del destete. Lo ideal es que destetes en grupos de por lo menos 5 becerras de grupos pequeños y que tengan un corral de predestete, donde convivan por primera vez estas 5 o 4 becerritas, 5 o 6 becerras, empiecen a convivir, que empieces a implementar manejos de inclusión de forraje, porque ¿qué pasa? Muchas veces lo hacen de forma abrupta, ¿no? Las destetos y la paso al grupo que le corresponde, que son pues son becerras las que van a estar ya en ese corral, ya más grandes, ya mejor adaptadas y obviamente va a haber un estrés en las que acabas de destetar porque no conocen el corral, no conocen los nuevos manejos. Entonces, algo de bienestar animal que podemos implementar y que no ocupamos recursos adicionales económicos es haz grupos pequeños de destetes y haz un corral de un predestete, por lo menos que duren en ese corral de predestete, por decirlo así, un mes, para que todas empiecen a familiarizar entre ellas, que sepan sociabilizar con otra becerra de su misma edad y que se vayan adaptando a los nuevos cambios de alimento, porque luego las cambiamos de forma abrupta, les dejamos de dar leche, les cambiamos el concentrado iniciador, pues ni siquiera saben, cambia el sabor, cambia todo, ¿no? Lo ideal es que en estos corrales de predestete, obviamente ya no van a recibir leche, pero les mantengas por lo menos un mes más el mismo concentrado iniciador, porque luego las cambiamos y empiezan las diarreas, empiezan los problemas respiratorios por el estrés, no porque haya más cantidad de patógenos. Digo, se habla mucho sobre el enriquecimiento ambiental en animales de zoológico. Están estos, por ejemplo, si no sé si los has visto, los cepillos rotatorios para las vacas, ¿no? Que se acerca la vaca y le da una especie de masaje ese cepillo. Pues muchos ganaderos o médicos decimos, sí, ¿cuánto te cuesta uno de estos? ¿Cómo lo puedo yo aplicar a nivel pequeño, mediano productor? Los cepillos de las escobas, ¿no? Con el que barremos la suciedad de la casa, quítale nada más el palo, amárralo a un poste y la vaca y la becerra va a saber qué hacer. También pasa mucho, por ejemplo, en las becerritas que están en su caseta individual y por ocio empiezan a a comer tierra, ¿no? Pues ponles una pelota, cuélgales una pelota. Tengo imágenes bien interesantes de lo que hemos hecho en algunas fincas. Ponle una pelota a la becerra y la becerra en vez de estar comiendo arena se va a poner a jugar, ¿no? Algo también básico, que no ocupas muchos recursos, el tema de cómo ofreces la leche. Estamos bien acostumbrados a ofrecer la leche en balde, pero bienestar animal es dárselo en su biberón. Y si tú le das a la becerra su leche en biberón, tienes beneficios hasta importantes sobre la digestibilidad y menos proporción o porcentaje de timpanismos en las becerras. Y para cerrar, Gonzalo, en este tema de bienestar animal, no puedo dejar de mencionar el tema de cómo ofreces el calostro. Está bien de moda en Estados Unidos, tú que conoces allá, es ofrecer el calostro en sonda. Y es algo que se está poniendo en práctica aquí en México, en el que el 100% de las becerras que nacen se les ofrece el calostro por sonda. Porque ya hay un estudio que dice que no hay variación en el tema de absorción si se lo das en bibi o se lo das en sonda. Y probablemente es cierto, para eso está un estudio científico que lo ampara. Pero en términos de bienestar animal, no es adecuado sondear el 100% a las becerras. Estoy de acuerdo que va a haber becerras que por cualquier patología, al momento de que nació, un tema, por ejemplo, de un parto distóxico, va a necesitar ser sondeada, porque no va a querer tomar el calostro y el tiempo sigue pasando. Y queremos garantizar la absorción de esas inmunoglobulinas IgG. Pero en el gran porcentaje de las becerras no es necesario sondear. Hay que ofrecerle su biberón. Entonces, ese es otro punto que yo he visto muy de moda
o que se está poniendo muy de moda en los establos de México, es una corriente que viene de Estados Unidos, el de sondea el 100% de tus becerras o darle su calostro en 100% en sonda. Yo no estoy de acuerdo porque al final impacta en el bienestar animal y no hay una receta mágica, es cuestión de trabajo y dedicación. Si tengo la dedicación para mis animales, no tengo por qué sondearlos, vale más rogarles que sondearlos, pero obviamente cuando hay problemas, pues se tiene que sondear, pero no el 100% de los animales. Por eso te digo, Gonzalo, que creo que el bienestar animal es una cuestión de actitud, no de recursos. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con vos, sobre todo en el tema de dos cosas. En el punto 4 y 5 que hablabas del grano eh, y el destete, creo que es fundamental tratar de evitar ese momento clave que es el destete y las neumonías que pueden ser por estrés o pueden ser porque no hicimos un buen manejo de grano, entonces los animales salen comiendo poco grano y salen livianos porque nos apoyamos en la leche, pero no hacemos un buen manejo de grano. Creo que una buena forma de evaluar eso es, así como hacemos lectura de comedero en las vacas de tambo para que no se queden sin comida eh, todos los días. ¿Por qué? Porque vemos que nos falta leche después. Eh, en las crianzas, ya sea balde o colectivas, hay que hacer lectura de comedero todas las mañanas de los baldes y ver qué porcentaje de animales están con baldes vacíos en la mañana. Cuando tú tienes muchos baldes vacíos, vas a tener animales que perdieron consumo, que salen livianos y que cuando salen se agarran neumonía o que cuando le ponen el balde comen como glotones y se timpanizan y se mueren cuando están grandes y ya tienen esa capacidad de consumo. Entonces, el manejo del grano y después el manejo eh, individual a llevar a grupos chicos o a grupos manejables. Hay gente que lo lleva a grupos de 5, otros a grupos de 20, pero son grupos manejables. eh, Pueden hacer un buen trabajo. Cuando ya lo llevan a grupos que no pueden manejar y además hacen mal otras cosas, después tenés las neumonías, las muertes, el destete, que no debería de pasar, pero pasa y es uno de los puntos críticos de la crianza, el destete. Eh, Después, con respecto a lo otro, no voy a estar en desacuerdo contigo. Me encantaría que el mundo no sondeen terneros, pero lo veo como un mecanismo de defensa y solución simple para el productor que tiene 5.000 animales, tiene 3 turnos de 8 chicos atendiendo la maternidad y de golpe los miran firme los empleados y les dicen, sí, yo se los di, lo tomaron o no lo quieren tomar y, y después nosotros vamos y evaluamos proteínas totales y dan baja. Entonces, después de meses de luchar, le decimos, listo, son dentro los terneros y si dan bajo es porque no se lo dieron, porque si se lo dieron tendrían que haberlo tomado. Así que sí, es difícil tratar de buscar un balance entre qué es lo mejor desde el punto de vista del corto plazo versus el largo plazo, que es que vivan, que tengan inmunoglobulinas, y que no tengas que andar durmiendo a ver si este me está mintiendo o no me está mintiendo. Entonces, pero sí, sí, sí. A mí al principio cuando fui me chocaba y hoy soy de los que están a favor de la sonda de todos los días, pero porque sabemos que es difícil manejar gente. Y manejar gente y manejar, no sé, un tambo de 3.000 vacas que le tiene 3 empleados y tiene que darle a 400 terneros por ese primer calostro por mes. Pero sí, bueno sería que no lo tengan que usar, ojalá podamos lograr eso. Y creo que es un tema, repito, de actitud, por comodidad, por comodidad del ser humano. O sea, es de que por mi comodidad, por mis tiempos de trabajo, decido yo dar un calostro por sonda. ¿Y por qué lo menciono, Gonzalo? Porque acá en México, unidades de producción arriba de 5,000 solamente las tenemos en el norte del país.
la comarca lagunera, Torreón, Coahuila, Chihuahua, Durango. Allá sí tenemos unidades de producción hasta de 15,000 vacas en ordeño por tambo, ¿no? Por establo. Pero en el centro del país, que es donde yo me encuentro, o sea, son contaditos, creo que con un dedo, un establo que tenga más de 4,000 vacas en producción, vacas en ordeño. Es decir, yo he visto establos de 300 vacas en producción que ya tomaron la decisión de sondear. Establos de 100, 200 vacas que ya tomaron la decisión de sondear. Y ahí sí es una cuestión de actitud, no por la capacidad de manejo. Entonces, siempre te decía, los extremos son malos, ¿no? Pero obviamente cuando tengo una capacidad rebasada de trabajo, obviamente también hay temporadas de partos muy fuertes, pues no te va a quedar de otra cosa, ¿no? Porque tienes la opción o de le ruego con biberón o se me muere por falta de inmunoglobulinas. Ahí sí tengo que tomar la decisión de sondear, pero sondearlo en condiciones como las que te estoy comentando, que vivimos muy particularmente en el centro y en el Bajío de México, pues creo que no es la mejor opción porque ese es un tema ya de actitud. Excelente, excelente. Bueno, para terminar, creo que cubrimos bastante toda la parte de la crianza y los objetivos que buscás vos en la cría de becerras, en la reproducción y cómo deberían llegar. ¿Te gustaría hacer unos comentarios finales para cerrar los puntos charlados hoy? Claro, con gusto, Gonzalo. Pues bueno, nada más para resumir estos 5 puntos, acuérdense que el punto 1 es programación fetal y con programación fetal no nos referimos a solamente al cuidado de la vaca gestante, hay que cuidarla para que obviamente la cría también tenga una buena supervivencia. El punto 2 sería el tema de el calostro. El calostro es bien importante. Ya acuérdense que con calostro es tiempo, cantidad y calidad. Punto 3 es el estrés térmico. No solamente hablemos del estrés térmico por calor, también hay que hacer algo con el estrés térmico por frío, que impacta muchísimo en nuestra becerrita recién nacida. El punto 4 es alimentación. Y acuérdense que la ganancia diaria de peso esperada en lactancia, lo que esperamos nosotros es de 800 gramos diarios. Lo vamos a obtener tanto por leche como concentrado iniciador. Y el último punto es bienestar animal, que es una cuestión de actitud, no de recursos. Muchas gracias, Gonzalo. No, muchas gracias a vos, muchas gracias por la charla. Y bueno, nada, esperemos que nos veamos en algún otro momento, en alguna otra charla. Y bueno, la gente va a tener para rumiar muchas ideas. Claro, con mucho gusto. Cualquier duda, cualquier comentario, pues nos pueden encontrar a mí personalmente en nuestras redes sociales, Vanguardia Lechera, tanto en YouTube, Instagram, Facebook, tenemos también página web. Cualquier duda, comentario que pueda salir de esta charla, con toda confianza nos pueden escribir y pues hacer referencia a que vieron esta charla. Bueno, muchísimas gracias, Elizabeth. Que tengas muy buenos días o tardes, como acá, y nos estaremos viendo. Claro, muchas gracias, Gonzalo. Que tenga muy buen día. Hasta luego. Hasta luego.